Jóvenes, buenas noches. Hoy con el tema campo eléctrico con distribución continua de carga. Curso Fundamentos de Electromagnetismo. Contenido. Principio de superposición. Campo eléctrico con distribución continua. Líneas de campo eléctrico. Principio de superposición. Para distribuciones discretas o puntuales de carga, se tiene que el campo eléctrico total es igual a la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico n. Es decir, que el campo eléctrico total es igual a la constante eléctrica por la sumatoria de la carga puntual por el vector unitario sobre el módulo de la distancia al cuadrado. Ese es para el primer recuadro que está a la izquierda. En el caso de una distribución continua de cargas, el campo eléctrico que esta distribución genera se podrá obtener como, en el primer cuadradito de la derecha, campo eléctrico para densidad lineal, tenemos que es igual a la constante K eléctrica por el diferencial de carga continua lineal, que es igual a lambda por diferencial de longitud, por el vector unitario sobre el módulo de la distancia al cuadrado. Siguiendo, la figura del medio. Campo eléctrico para densidad superficial. Tenemos que es igual a la constante eléctrica K por el diferencial de carga continua superficial. Señalamos que es igual a sigma por diferencial de área, por el vector unitario, lo señalamos, por el módulo de la distancia al cuadrado o sobre el módulo de la distancia al cuadrado. Para el tercer recuadro de la parte derecha, tenemos el campo eléctrico para densidad volumétrica, que es igual a la constante eléctrica por el diferencial de carga continua volumétrica, que es igual a ρ por diferencial de volumen por el vector unitario por el módulo de la distancia al cuadrado. Bien, continuamos. Un campo eléctrico es la región del espacio alrededor de una carga eléctrica, puntual o continua, donde otras cargas o una posición experimentan una fuerza eléctrica. ¿Dónde encontramos estas distribuciones de carga? La distribución lineal de carga lambda la encontramos, por ejemplo, en un alambre cargado, en un arco o semicircunferencia cargada, un anillo cargado o una valla o varilla infinita. La distribución superficial de carga, sigma, lo encontramos en placas de un capacitor, en cascarón de una esfera cargada y en un disco cargado. ¿Y en dónde encontramos la distribución volumétrica de carga ρ? La encontramos, por ejemplo, en una esfera maciza cargada, en un cilindro sólido cargado y en materiales dieléctricos. Muy bien, entonces pasamos a lo que es el campo eléctrico uniforme. Cualitativamente, el campo eléctrico está descrito por la geometría de las líneas de fuerza. Cuando estas líneas se representan paralelamente, se dirá que el campo eléctrico es uniforme. Es decir, vamos a ver, tenemos que esta línea de fuerzas que está encima de A, vamos a señalarla, ¿sí? Es paralela a la que está encima de B y paralela a la que está encima de C. Cuando las fuerzas eléctricas son paralelas, nos dice que los campos eléctricos es uniforme. Entonces el campo eléctrico en A, ¿sí? Va a ser igual al campo eléctrico en B e igual al campo eléctrico en C. Bien, seguimos. Campo eléctrico uniforme. Una forma técnica de cómo crear un campo eléctrico uniforme es cargar dos placas. Por ejemplo, tenemos la placa de arriba, vamos a hacerle check de carga positiva y la placa de abajo de carga negativa. Vamos a hacerle check también. Entonces, el campo eléctrico se va a ir ¿desde dónde? Desde la placa positiva a la placa negativa
a cierta distancia D, ¿no? Muy bien. Ahora sí, creo que nos vamos ya con la previa. La alumna o alumno que lo resuelva se ganará un pasaje desde la universidad al paradero a Mauta. Exercise number 1, ejercicio número 1. Dos placas paralelas de longitud L separadas una distancia D generan un campo eléctrico E. Una partícula de masa M y carga Q ingresa por el punto medio entre las placas. Escriba sus ecuaciones de movimiento. A ver, veamos que nos están pidiendo si el campo eléctrico se va de abajo hacia arriba, entonces la placa negativa está arriba, ponémosle negativo, y la placa positiva está abajo, positivo. Bien, dan una placa positiva y una placa negativa. Una partícula ingresa en sus puntos medios y nos piden las ecuaciones de movimiento. ¿Qué son las ecuaciones de movimiento? Recordando mecánica clásica, son las ecuaciones de aceleración, de velocidad y de posición. Muy bien. Generados, en este caso, por la velocidad constante horizontal. Esta velocidad v sub 0 horizontal. Y generado también por ¿qué? Por el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico es vertical. Entonces tengo la velocidad horizontal y el campo eléctrico vertical. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Muy bien, vamos a ver. Pasamos a la solución. Tenemos nuestra plaquita positiva y negativa y el campo eléctrico dirigido. Las ecuaciones serán verticales y horizontales. Este ejercicio es genial porque es básicamente como un movimiento parabólico. ¿Se acuerdan en mecánica clásica? Un movimiento parabólico, ¿no? O de proyectiles, pero con electricidad en lugar de gravedad. Establecemos un sistema de coordenadas donde el punto origen 0, 0, donde es el punto de entrada, es el punto medio entre placas. Ya, esto hay que tenerlo bien en cuenta. El origen es el punto medio entre las placas. Bien claro. Muy bien. Entonces las ecuaciones de movimiento hemos dicho que son la aceleración, la velocidad y la posición. Veamos para el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X horizontal. Ajá. ¿Cuál será la aceleración? Si es MRU, aceleración será, recordando, remember, 0, ¿no? La velocidad será pues v sub 0, la que nos están dando. Y la posición es velocidad inicial por tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación de aceleración, velocidad y posición, ¿en dónde? En el eje X o generados por el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver las ecuaciones generadas por el campo eléctrico. Pasamos nuevamente a nuestro gráfico. ¿Sí? Y vamos a ver las que son generadas por el campo eléctrico. Sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Bien. Calculamos la aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía Newton? Que es igual, la fuerza es igual a la masa por aceleración. Ahora igualamos las fuerzas. Y si igualamos la fuerza, ¿qué nos queda? Esa relación. De ahí despejamos ¿qué cosa? La aceleración, ¿no? Ya que es igual la aceleración a la carga por el campo eléctrico sobre la masa. Ya tenemos, ¿cierto?, una ecuación de movimiento, la aceleración. No vamos, ¿por dónde? Para hallar la velocidad y después la posición. Ponemos nuestro siguiente grafiquito, que es el mismo, con la misma orientación o sentido del campo eléctrico. Tenemos para hallar la velocidad, parte del punto medio sin velocidad inicial.
vertical, no hay velocidad inicial vertical. Por lo tanto, recordando cinemática, ¿se acuerdan? Velocidad final, velocidad inicial, más menos aceleración por tiempo. La velocidad inicial, 0, ¿sí? Y la aceleración que leemos allá ahorita, U por E sobre M y por T. Por lo tanto, la velocidad o la ecuación de velocidad de movimiento es Q por E, campo eléctrico, sobre masa por el tiempo. Ya creo que un alumno ha realizado, también el cálculo de la posición. Muy bien. Se gana entonces su pasaje al paradero a Mauta, ¿no? Muy bien. Calculando la posición, y es sub t, tenemos que, recordando un remember, y es sub 0 más un medio de aceleración sub y por tiempo al cuadrado es igual a un medio de la aceleración Q por E sobre masa por tiempo al cuadrado. Ojo, aquí les dije precisamente al iniciar que estamos haciendo que el origen sea en la parte media de las placas, porque si hubiésemos considerado el origen en la placa positiva, entonces y sub 0 sería, ¿qué cosa? De medios, ¿no? De medios. Entonces, ahora sí, aclarado, ya pasamos al ejercicio número 2. Bien. La alumna o alumno que resuelva el siguiente ejercicio se ganará un pasaje desde la universidad al paradero Sedapal. A ver. Exercise number 2. Ejercicio número 2. Un conductor en forma de anillo con radio A tiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo su perímetro. Ver la figura. Encuentre el campo eléctrico en el punto P que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia X del centro, ¿no? Una distancia X del centro. Muy bien. Entonces nos dan un anillo con radio A y una carga distribuida Q. Y nos piden hallar el campo eléctrico al lado derecho del anillo en el punto P. Vamos a señalar el punto P. Acá nos piden, ¿no? Hallar el campo eléctrico. Muy bien. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Muy bien. Veamos. Solución. La definición de campo eléctrico para una distribución continua es igual a la carga eléctrica por diferencial de carga por distancia al cuadrado. En este caso, las componentes del campo eléctrico perpendicular al eje X se cancelan entre sí, las perpendiculares al eje X. Por lo tanto, solo debemos preocuparnos por la componente horizontal EX, que es la que apunta a lo largo del eje del anillo. Veamos cuál es esa componente. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos acá la componente que debemos calcular. Esta es la horizontal de E coseno del ángulo. Y acá está el diferencial del campo eléctrico. Como habíamos trabajado la clase pasada, el diferencial de carga de la distribución continua, sí, que es positiva, con la carga puntual que es positiva, se repelen. Al repelarse forma este diferencial, que lo voy a poner check, diferencial de campo eléctrico, y su componente en el eje X es diferencial de E por coseno de teta. Muy bien. Ahí está. Entonces pasamos nuevamente al mismo gráfico. Señalamos la misma componente horizontal, diferencial de campo eléctrico en X. Tenemos que D, que es la distancia del diferencial de la carga continua hacia la carga puntual P, que estoy señalando, es igual a ¿qué? Al radio A al cuadrado por la distancia de P al centro del anillo, ¿no? También al cuadrado.
y todo sacó raíz cuadrada. Entonces tenemos esa distancia. El coseno de teta, que nos va a servir para hallar la componente horizontal. El coseno de teta, que es igual. A ver, cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es D. Cerrando D. Entonces, el coseno de teta es igual, repetimos, a X sobre D, y X, repetimos, D es igual a cuadrado más X al cuadrado. Entonces ya tenemos diferencial de E, y lo hemos calculado, coseno de teta también, vamos a reemplazar en nuestro diferencial de E en el eje X. Diferencial de E, ya lo conocemos, constante eléctrica por diferencial de Q por el módulo de la distancia al cuadrado por el coseno de teta. Vamos a señalar el coseno de teta, acá está, ¿no? X sobre raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. Muy bien, multiplicamos los denominadores y sacamos las constantes. A ver, veamos. ¿Cuál es constante? Ajá, muy bien. Integral del diferencial de Q. Pero sabemos que la integral de diferencial de Q nos dicen por dato que es una carga distribuida Q mayúscula, ¿no? Ya, muy bien, me mandaron el solucionario. Sí, este caso es una alumna, ¿no? Ganó el paradero o su pasaje al paradero se da pal, ¿no? Entonces tenemos que el campo eléctrico en X es igual a K por Q por X por A al cuadrado más X al cuadrado raíz cuadrada elevada a la 3 medios. Correcta la solución de la alumna. De esta manera hemos calculado el campo eléctrico en el eje X, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasamos al tercer ejercicio. Exercise number 3. Veamos, ejercicio número 3. La alumna o alumno que resuelva el siguiente ejercicio se ganará un pasaje desde la universidad al paradero Próceres, ahí a donde bajo casi todos los días, ¿no? Yo vivo en la urbanización Los Próceres. A ver, veamos. Una varilla delgada de longitud L, uniformemente cargada por unidad de longitud lambda, yace a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Hay el campo eléctrico en P, está arribita, a una distancia de la varilla a lo largo de la bisectriz perpendicular. Trabajar con EY, campo eléctrico en Y. Muy bien. Entonces nos dan una varilla, acá tenemos la varillita, con una carga continua. La varillita es carga continua, ¿sí? Y nos piden hallar el campo eléctrico en un punto de arriba, acá en P, ¿no? ¿Sí? Es una posición puntual y acá está la distribución continua de la varilla horizontal. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? A ver, veamos. Veamos la solución. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico en esa posición? ¿No? En el punto P. Veamos. Entonces, solución para cierto diferencial, en este caso, de la carga continua que está en la varilla, diferencial de Q, que va a estar en coulomb, también hay un diferencial de X, de longitud, que va a estar en metros. Entonces tenemos esas condiciones. Por lo tanto, vamos a hallar el diferencial del campo eléctrico. Y el diferencial del campo eléctrico es igual a ¿qué? A la constante eléctrica por el diferencial de la carga continua por el módulo de la distancia al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿no? Donde R, a ver, veamos, ¿a qué es igual R? Acá está R, ¿no? Señalamos, es igual a ¿qué cosa? Según Pitágoras, es igual a X al cuadrado más D al cuadrado raíz cuadrada, ¿no?
Muy bien. Entonces tenemos que R. Luego tenemos que el diferencial de Q. ¿A qué va a ser el diferencial de Q? Si no dice que es densidad lineal. Diferencial de Q, entonces es igual a densidad lineal lambda, ¿sí? Por el diferencial de longitud, ¿no? Entonces ahora reemplazamos qué cosa, R y diferencial de Q en esta formulita diferencial de E. Lo señalamos, ahí vamos a reemplazar. Al reemplazar, ¿qué nos queda? Ajá, constante eléctrica por densidad lineal por diferencial de X sobre raíz cuadrada de X más D al cuadrado, raíz cuadrada, todo al cuadrado. Muy bien, diferencial de campo eléctrico. Muy bien. Pero me dicen que trabaje con el diferencial de el campo eléctrico en Y. Ajá, ¿por qué? Porque se van a anular, ¿no? Las otras. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con el diferencial de campo eléctrico en Y. Para eso tenemos la siguiente figura. Entonces el seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa, diferencial de EY sobre diferencial de E, ¿no? Del campo eléctrico. De donde el diferencial de EY me queda igual al diferencial del campo eléctrico por el seno de beta. Eso lo hemos calculado en la parte de arriba, donde están qué cosa, donde están o donde se repelen, en este caso, las fuerzas o los campos, ¿no? Entonces el diferencial de EY, ya hemos calculado diferencial de E, ¿sí? Por el seno de beta. ¿Qué nos falta calcular entonces ahora? El seno de beta. ¿De dónde tenemos el seno de beta? A ver, veamos, nos vamos a la parte de abajo ahora, del diagrama. La parte de abajo del diagrama, ¿sí? Ajá, beta, ahí está, ¿no? ¿A qué es igual seno de beta? Seno de beta es igual al cateto opuesto de sobre hipotenusa R, ¿no? Entonces tenemos el seno de beta, que es lo que nos falta. Acá ¿en dónde? En la fórmula de diferencial de EY, ¿no? Aquí nos falta. Vamos a reemplazar entonces seno de beta de sobre R, reemplazamos. Ajá. Pero nosotros vamos a llevar R al denominador. Muy bien, llevamos R al denominador. Ajá. Pero sabemos nosotros que R aquí es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más D al cuadrado. Por lo tanto, multiplicamos en el denominador y ¿qué nos quedará? El diferencial de E en el eje Y a la constante eléctrica por la densidad lineal por D por el diferencial de longitud sobre X al cuadrado más D al cuadrado raíz cuadrada elevada a la 3 medios. Entonces, vamos a sacar integral. Ustedes que están llevando cálculo 1 y cálculo 2, esta integral es papayita, ¿no? A ver, ¿aquí es igual? Ajá, muy bien. Vamos a sacar la constante, ¿ya? ¿Cuáles son constantes fuera del integral? Ajá. K, lambda y D, ¿no? Son las constantes. Constante eléctrica, densidad lineal y D. Bien. Desde menos L medio hasta L medios. Esa integral ya es conocida por ustedes. Ya hay solución. Ya, muy bien. Un alumno me ha mandado la solución. Correcto. Coincide con lo que yo tengo acá. Muy bien. Se ganó su pasaje al paradero próceres, ¿no? Entonces tenemos que el campo eléctrico en Y es igual a ese resultado evaluado entre menos L medios y L medios. Muy bien. ¿Y cuál es la resultante total? Campo eléctrico en Y es igual a la constante eléctrica por la densidad lineal sobre D por la longitud sobre raíz cuadrada de L al cuadrado sobre 4 más D al cuadrado. Entonces, de esa manera hemos llegado
a resolver 3 ejercicios de campo eléctrico con distribución continua de carga. Esperamos que ustedes sigan practicando. Muy bien, mil gracias y nos estaremos viendo en la siguiente clase.